Emitimos Sustraya desde Astigarraga, donde se está recuperando un viejo lagar. En su recuperación participan alumnos de escuelas de carpintería de Euskal Herria. En el informativo les ofrecemos un resumen de la Maasti Crossa celebrada en Zarautz. Aquí también se degustaron productos Euskolabel. Chanda es un proyecto puesto en marcha por 3 jóvenes de Iparralde. A una explotación hortícola se une un restaurante en Bilbao donde ofrecen su producción ecológica. Finalizamos desde Irún. Itxasoko es una pequeña empresa que, según muchos expertos, elabora la mejor sopa de pescado del mundo. Estudiantes de carpintería están recuperando un lagar de sidra del siglo XVII en Astigarraga. Son alumnos en prácticas de los centros Compagnons du Tour de France de Iparralde, Don Ivane de Navarra y EASO Politécnico de Guipúzcoa. El proyecto Dolareak ha sido impulsado por la Fundación Pello Marticorena en colaboración con el Ayuntamiento de Astigarraga, los 3 centros educativos y cofinanciada por la Euroregión Nueva Aquitania y Euskadi y Navarra. En un interesante proyecto, los alumnos están recuperando un lagar de sidra del caserío Herbetegui Echeverri de Astigarraga. Son unas maderas de más de 400 años bien conservadas que se han vuelto a montar en una lonja del ayuntamiento. Aquí se guardan muchos tesoros y un valor patrimonial del mundo de la manzana y de la sidra. Bueno, el proyecto Dolareak, como su nombre indica, se basa en la recuperación de un lagar, que es el lagar del caserío Herbetegui Echeverri, que tenemos aquí, que está ya casi montado. Era un lagar que sostenía al caserío, es decir, estaba insertado en la estructura del caserío, porque en aquella época, hace 300-400 años, los caseríos eran como una planta de producción, y en el caso de Astigarraga eran plantas de producción que se dedicaban a la producción de la sidra. Por tanto, es un lagar grande, de una gran producción, que se ha conservado no solo la estructura y todas las piezas, sino que también se ha conservado la forma de funcionar. Es decir, cuando se desmontó, antes de desmontarse, se puso en marcha, se grabaron varios vídeos, planos, medidas, se clasificó todas las piezas se clasificaron, con lo cual, bueno, teníamos material suficiente como para afrontar la rehabilitación de esta pieza. No solo se trata de recuperar y conservar este rico patrimonio. Se va a intentar darlo a conocer y mostrarlo dentro de la cultura de la sidra. Aquí está recogida la cultura de la producción de la sidra de muchísimos siglos. Todo el conocimiento que ha tenido la gente de nuestro entorno de Astigarraga a la hora de utilizar, transformar la madera en las herramientas que necesitaba para la producción de la sidra. Con lo cual, esto no son solo piezas de madera que queremos rehabilitar, es toda una historia, esto dota de significado a lo que hacemos hoy. La producción de sidra de la actualidad, las sidrerías de hoy en día, son lo que son porque esta tradición proviene de hace muchísimos siglos. La colaboración entre las 3 escuelas es clave para el desarrollo de Dolareak. Bueno, aquí están participando tres escuelas de formación profesional de la madera y de la carpintería. Por una parte, la escuela de la Federación Companion de Lapurdi, de Angelu, por otra parte, el Centro de Formación Profesional de Iruña, Don Ivane, y por otra parte, EASO, Politécnico EASO de Donosti. Y esto parte de la colaboración que hemos tenido con Martiko Fundazioa, una de las entidades que participa en este proyecto. Y su importancia es tremenda porque al final se trata de un oficio, la carpintería tradicional, de un oficio que está en desuso, que se está perdiendo, pero al mismo tiempo necesario, porque en Euskal Herria tenemos muchísimo patrimonio de madera, no solo en el ámbito de la sidra y de la manzana, sino en los edificios de los caseríos y bordas que tenemos. Con lo cual, lo que estamos intentando es que estos jóvenes aprendan el oficio tradicional de la carpintería y se enfrenten a este tipo de trabajos. Hoy se han acercado miembros de la Fundación Pello Marticorena
para ver la evolución de unos trabajos ya muy avanzados. Pello era una persona que emprendía, pero que a la vez siempre estaba abierto a nuevas iniciativas y a entender que era importante conservar lo que era el origen y la manera de ser de la muga. Ellos son baserritarras, están orgullosos de ser baserritarras y entienden que la muga es un espacio de relación, de trabajo, de emprendimiento y que hay que saber, digamos, visibilizar eso que es la muga, eso que es la vida de los caseríos y aprender de lo que fueron para hoy en día adaptarnos al siglo XXI y generar nuevas oportunidades. Estamos apostando, y lo hemos hecho también con otros proyectos, en el tema de la recuperación de los viejos oficios y revisar un poco lo que son las culturas de las que nosotros venimos, volver a mirarlas, volver a mirar lo que era la cultura del caserío, volver a mirar lo que era la cultura de la actividad que había en torno al caserío y en este caso la cultura de la sidra y de la manzana es algo que nos ha representado a muchos valles, ¿no?, de Navarra y de Euskal Herria, y creemos que ese oficio de la recuperación de la carpintería ligada a los caseríos y ligada a los dólares, pues es importante. El profesor Iván de la Fuente nos describe el estado de conservación de la madera. La madera es roble y el estado de conservación es bastante bueno. Luego hay algunas piezas, sobre todo donde estaban los ejes y eso, que están los ejes al tener más utilizadas, se han agujereado y se han comido. Pero el roble en general se ve, una vez que lo hemos limpiado, la zona que está comida es un poco la zona, el duramen, la madera nueva. Luego el resto está fuerte y está bastante bien. Entonces, en los sitios donde la madera está un poco comida, lo que vamos a hacer es injertos para no tener que cambiar la pieza de madera entera. Hay pasos en el montaje del lagar que han sido difíciles y complicados. El paso más difícil, sobre todo, es saber cómo van situadas las piezas, porque es verdad que teníamos unos planos de arquitectos, pero no había unas fotos precisas sabiendo cada pieza de madera cómo estaba marcada. Entonces lo que hemos hecho nosotros es, mediante fotos, hemos ido adivinando dónde iba cada pieza de madera. Según apunta Iván, para los alumnos es una experiencia diferente y que puede suponer una salida laboral en la restauración de caseríos y bordas. Para los alumnos, trabajar en algo histórico o trabajar fuera del aula es siempre algo enriquecedor, ¿no? Este oficio, bueno, la mayoría de los alumnos hacen carpintería de mueble, nunca han trabajado con vigas grandes ni de estructuras de madera. Entonces, trabajar con esto les da otra dimensión a su oficio o el oficio que están aprendiendo, ¿no? Esto les da un plus en su formación. Todas las empresas que hay en el País Vasco nos están pidiendo gente especializada que trabajen en la conservación o en la recuperación del patrimonio. Gabriel Echeverri es uno de los alumnos en prácticas y valora positivamente la experiencia. Para mí es un proyecto muy interesante, ya que es diferente al trabajo que hacemos en el día a día. Además, no se restaura un lagar todos los días. Cuando nos lo propusieron, lo aceptamos de buen grado, ya que así podemos ver algo diferente. Dolaria, que está cumpliendo sus objetivos, recuperar y restaurar antiguos lagares, transmitir a los jóvenes los oficios tradicionales de carpintería a través de la formación y fomentar la cooperación transfronteriza en Euskal Herria a través de un programa multilingüe. El pasado domingo, en el entorno de la bodega Talaiberri de Zarautz, de la denominación de origen Guetaria Cochacoliña,
se celebró la 7ª edición de la Maasti Crossa. Es una espectacular carrera entre viñedos que en cada edición gana adeptos. Son casi 8 kilómetros de carrera que se vive en un gran ambiente. Además, los participantes y público pudieron disfrutar de degustaciones de los siempre espectaculares productos Euskolabel. Bueno, pues estamos en la 7ª edición de Maasti Crossa, que es una carrera que se hace entre los viñedos de Talaiberri, y lo que se quiere promover es un poco pues, la carrera en los viñedos. Lo que queremos hacer también es una degustación de productos típicos de la zona con kilómetro cero, y los que vienen aquí son Basacherry, kilómetro cero, Lumagorri, Euskober y Paturpat, patata de Álava. La inscripción es para 100 dorsales como máximo, y este año también, bueno, todas las ediciones se han llenado los 100 dorsales, así que el año que viene también habrá que hacer otra edición. La Maasti Crossa, organizada por Talaiberri y apoyada por el Ayuntamiento de Zarautz, volvió a ser un éxito en participación, público y ambiente. Tres jóvenes de Iparralde iniciaron el pasado año el proyecto Txanda en una explotación hortícola de Gatika. A través de Gaztenek, con asesoramiento de Lorra y gracias al Banco de Tierras, manejan 6.600 metros cuadrados de terreno. Ahora han dado un paso más en su proyecto y han abierto el restaurante Txanda en Bilbao para comercializar gran parte de su producción. Antoine Latour se encarga de la parte hortícola del proyecto y nos presenta Txanda. Pues Txanda son dos actividades. Primero, la producción ecológica de verduras, hierbas aromáticas, flores y frutos para suministrar sobre todo a un restaurante que hemos abierto recientemente en Bilbao la Vieja. Optaron por la producción ecológica por un convencimiento de respeto a la tierra y para ofrecer productos saludables a sus clientes. Pues es una apuesta personal para entender la relación con la tierra, para producir alimentos saludables, para dar de comer a nuestro restaurante y para venta directa también. Antoine se encuentra en uno de los invernaderos recogiendo brocoletti. Es similar al brócoli y proviene de Italia. Sus flores se aprovechan para la cocina. De la familia del brócoli, viene de Italia y hace solo estas flores pequeñitas. También se come el tallo, que es muy tierno. El cocinero, por ejemplo, lo hace a la plancha o al horno, que queda muy crocante. Y lo dejamos subir a flor porque la flor tiene un sabor muy fuerte a brócoli, más que la flor del brócoli normal. Entonces es interesante para la cocina poner una flor, que es bonita además, en los platos. Pues cultivos de invierno, pues tenemos estos brócolis que también se llaman bimis, así morados chulos. Pues en invierno hay muchas coles, tenemos acelgas, brócolis, coliflores, tenemos algo de apio, bueno, lechugas, que eso tenemos todo el año, pero ahora todo esto se va a ir y vamos a arrancar para plantarlo de verano. Tomate, pimiento, berenjena. Han tenido que reformar el regadío, aunque han aprovechado la base de la anterior explotación. El agua viene de un pozo que ya estaba en la finca. Cuando cogimos la finca, del pozo llenamos una cisterna y de la cisterna mandamos a los invernaderos. Tuvimos que desmontar el riego para montar los invernaderos y volver a montarlo. Ahora hay 3 tuberías para los 3 invernaderos que cada una manda a goteros para cada fila de cultivo. La tierra que trabajan es muy arcillosa, por lo que se ayudan de compost para hacerla más porosa. Todo este trabajo es manual. Eso es una tierra bastante arcillosa, como muchos sitios aquí,
y nosotros no tenemos ni motocultor ni tractor, hacemos todo a mano con una horca de suelo. Entonces lo que he hecho aquí es sobre la tierra abrirla un poquito con la horca, poner un cartón por debajo y encima echar un poquito de compost. Eso hace que cuando el compost se descomponga y se mezcle con la tierra, pues la ablande y la pueda trabajar más fácilmente. El semillero les permite ahorrar dinero reduciendo la compra de plantones. Además, pueden cultivar variedades que habitualmente no se encuentran en el mercado. Un semillero pues, te permite ahorrar dinero porque los plantones pues, cuestan dinero. También plantar variedades que no se encuentran, como tenemos el restaurante, nos interesa tener variedades un poco distintas. Hemos puesto este año esas 6 placas solares con baterías y un inversor que está dentro del almacén y eso nos permite, antes estábamos con un generador para activar las bombas. Tenemos 2 bombas, una que llega a la cisterna y otra de riego. Entonces andábamos con el generador que consume bastante gasolina, hace ruido, humo y estamos muy contentos ahora con las placas. También han preparado el terreno para plantar en pocas semanas al menos 50 frutales, la mayor parte cítricos. Pues eso, esta zona para aprovecharla, tenemos el proyecto en marzo, ahora a finales de marzo, de plantar unos 50 árboles frutales, sobre todo cítricos. Lo que hemos hecho es hacer montículos y un agujero debajo del suelo con una mezcla de nuestra tierra, compost y tierra comprada, franca, para que sea más suelta. Y vamos a plantar pues ahora unos 50 cítricos, limones, naranjas, mandarinas, cosas un poco más raras como sudashi, kumquat, mano de Buda, todo cítricos. Dejamos la huerta y nos desplazamos a la calle 2 de Mayo de Bilbao. Estamos en el restaurante Chanda. Como ya hemos comentado, es otro paso más de este proyecto. La sala del restaurante es un lugar acogedor, perfectamente decorado para el bienestar de los clientes. En cocina encontramos a Antoine y a Adèle. Él es chef y ella la sommelier y administrativa de la sociedad. Están preparando los platos para la jornada de hoy. Antoine está elaborando un postre con una planta aromática cultivada por ellos y muy similar a la vainilla. Una crema diplomática con flores del campo, de nuestro campo, que son Reina del Play y que tiene un gusto que es más o menos lo mismo que la vainilla, para intentar de hacer una cosa un poco más ecológica que crema de vainilla clásica. Adèle, por su parte, limpia hojas de verduras. Aquí, en la mesa de trabajo, están también las flores de brocoletti que hemos visto recolectar a Antoine. Tenemos brócolis, bimis y también brocoletis. Vamos a blanquearlos y estos van a hacer un volta en la plancha y estos solamente como una vinagreta. Y la idea es de aportar a matices con la biodiversidad porque tienen gustos un poco diferentes. Pienso que tienen que ser cocinados de manera un poco diferente. En la sala, ambos nos presentan un restaurante que utiliza las verduras ecológicas de su huerta y en el que apuestan por productos locales. Ofrece una experiencia un poquito particular porque tenemos productos de nuestra huerta, trabajamos con lo más posible de productos locales y proponemos como una experiencia no de alta cocina, pero un poquito, pero con un precio muy justo y entonces a la gente, toda la gente pueden venir y disfrutar de productos que normalmente no se puede comer a un precio como tenemos. Sí, es como el final de un sueño porque
no se ha encontrado desde un año y pico, pero nosotros estamos como hablando de abrir un restaurante desde años, entonces estamos muy contentos. En el restaurante también se comercializan cestas de verduras que preparan en la huerta. Además, venden parte de su producción en el mercado de Portugalete. Chanda es, en definitiva, una iniciativa puesta en marcha por 3 jóvenes entusiastas. Itxasoko pone en el mercado productos derivados del mar, incidiendo en contar con materia prima local. Nació en 2015, cogiendo el relevo de una empresa creada en 1997. Asier Ruiz y Asier Sistiaga apostaron por este proyecto y ya más de 10 años avalan su trayectoria. Arrancamos en el año 2015, pero es cierto que lo que hacemos en el 2015 es coger una actividad que ya estaba en marcha desde el año 1997, con 2 personas que estaban a punto de jubilarse y que se dedicaban a hacer el desmigado de buey de mar. Hacían tanto el desmigado del buey de mar con la carne blanca y el coral por una parte, y también hacían alguna receta de changurro relleno a la donostiarra. Entonces, el origen es ese, llegamos a un acuerdo con ellos, cogemos esa actividad, pero sí que vemos un gran potencial en poder desarrollar una gama de plato preparado derivado del mundo de la mar, pero de calidad en todo momento. Siempre respetando no utilizar ni conservantes ni colorantes y sobre todo maximizando la calidad. Ponen en el mercado un amplio abanico de productos con más de 20 referencias. Hacemos 2 tipos de formatos porque nos dedicamos al canal Horeca y al retail, o sea que tenemos formatos para el hostelero, para el cocinero y por otra parte también para el cliente final. Y en cuanto a las familias, tenemos una familia que engloba sopas de pescado, cremas y fumes, otra familia que estaríamos hablando de pasteles de pescado diversos. Por otra parte tendríamos la gama de changurros rellenos a la donostiarra en su propia concha natural, y por otra parte tendríamos una gama de aperitivos, pues como croquetas, mini empanadillas rellenas de changurro y demás. Dentro de toda esta gama, su referencia principal son las sopas de pescado. Yo creo que es cada vez más la gama más importante y a medio largo plazo creo que van a ser las sopas de pescado. Hemos hecho un análisis de mercado a nivel mundial y sí que las conclusiones nos lo dicen claro. Hay consumo de sopa de pescado, hay consumo de sopa de pescado de calidad y sobre todo el consumidor estaría dispuesto a pagar una sopa de pescado de calidad sin ningún tipo de conservante y colorante. Entonces, pues bueno, tenemos gama diversa de sopas, cremas y fumes, dentro de la gama de la marca también Itxasoko, que es la marca que ya lanzamos en el año 2019, y ahora en lo que estamos más centrados es en la nueva sopa de pescado de la Hermandad de Pescadores de Hondarribia que hemos lanzado con esa propia marca. Desde diciembre del año pasado, comercializan la sopa de pescado de la Hermandad de Pescadores de Hondarribia. En Itxasoko reproducen exactamente la receta que durante más de 20 años han preparado diariamente en su restaurante. Es una sopa de merluza local elaborada sin prisa, sin artificios y con calma. En Japón es conocida como la mejor sopa del mundo y son muchos los asiáticos que se trasladan al restaurante de Hondarribia para degustar esta joya de la gastronomía. Es una sopa que se hace conocida en el restaurante de la Hermandad de Pescadores de Hondarribia, de la mano de Iñaki Vergés y de su pareja Maite. Se empezaron a dar cuenta que
tenían cierta peregrinación, sobre todo de personas asiáticas y en concreto japoneses, ¿no? Que empezaban a ir prácticamente casi todos los días pidiendo la sopa de pescado. Hasta que, indagando, les informaron de que habían hecho en una revista de una aerolínea japonesa, habían sacado un reportaje sobre la propia sopa. Entonces muchos de los japoneses que venían viajando hacia aquí leían el artículo y finalmente terminaban comiendo la sopa. Poco a poco se fue haciendo conocida. Es cierto que han venido en varias ocasiones de la televisión japonesa, algún influencer importante japonés también, de la coreana también han venido, algún influencer japonés o coreano, entonces pues finalmente se ha hecho conocido de esa manera. Hemos querido mantener la esencia de la propia receta, no tocando en ningún aspecto la receta, haciéndolo todo con productos naturales y, tal y como os comentaba anteriormente, utilizando merluzas enteras también del Cantábrico que compramos aquí en Pasaia. Numerosos reportajes de prensa extranjera han ayudado a promocionar la calidad de esta nueva sopa. La merluza, parte fundamental de esta sopa, viene fresca desde Pasaia, una materia prima de calidad suprema. Al final hemos querido respetar al 100% la receta originaria del restaurante de la Hermandad de Pescadores de Hondarribía y la receta de Iñaki, ¿no? Vergés en concreto. Entonces, lo hacemos de la misma manera que lo hace él. Él también compra merluzas enteras en la lonja de Pasaia y las utiliza enteras para hacer sus sopas. Nosotros hacemos lo mismo. Como veis aquí, traemos merluzas de Pasaia que compramos frescas, separamos los lomos por un lado, por otra parte van las cabezas y las espinas para poder hacer el fumet, y de esos lomos vamos haciendo cachitos pequeños para poder alojar en cada una de las botellas ese pescado, ese trozo de lomo de merluza fresco y la misma cantidad en todos. Hemos querido respetar al 100% la receta. Junto a la merluza, el resto de ingredientes son locales, un concepto que tienen muy interiorizado en Itsasoko. Sí, yo creo que al final es primordial el consumir producto del país, ¿no? Y de los productores, tanto de los arranzales como de los baserritarras y demás, ¿no? Nosotros, en la medida que así lo tenemos establecido en la propia empresa, intentamos comprar el máximo de productos posibles aquí, en Euskadi. Hoy están pochando la cebolla, el puerro y zanahoria. Lo tendrán a fuego muy lento hasta que al día siguiente lo mezclen con el fumé y los lomos de merluza. Tras pasar por el autoclave, la sopa ya estará lista para la venta. Pues hoy, como habéis podido ver, hemos comenzado ya a hacer el pochado de toda la verdura, Como esta referencia, este nuevo producto que hemos lanzado, lleva muchísima verdura, necesita mucho tiempo de pochado. Ponemos tanto cebolla, puerro y zanahoria y durante un montón de horas a fuego lento se va pochando poco a poco. Esa es la elaboración que hacemos hoy. Mañana seguimos con el proceso y mañana ya sí que comenzamos haciendo un fumet con cabezas y espinas de merluzas frescas que compramos aquí en la lonja de Pasaia y terminaremos de hacer poco a poco la sopa. Es un proceso totalmente artesanal. La caducidad, sin ningún aditivo, es de 2 años. En Itsasoko, debido al gran éxito de esta sopa, están poniendo en marcha un departamento de exportación. Y es que estamos ante la que es posiblemente la mejor sopa del mundo.